esta mañana. Senador, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias, Iván, por la invitación. Vamos a hablar de distintos tipos de desórdenes, pero partamos por la candidatura que impulsa Renovación Nacional, la candidatura de Evelyn Matei. ¿Cómo lo aprecia que ha estado estas últimas semanas? La aprecio bien. ¿Sí? Creo que se estabilizó en una primera etapa. Creo que la candidata ha encontrado, o sea, Evelyn Matei, ¿Ya ha encontrado, 3 semanas estabilizada, eso sí? Ha encontrado un tono, se ha encontrado a sí misma nuevamente en el sentido de explicar correctamente lo que son sus desafíos. Creo que le volvió a encontrar la alegría de la campaña, esa esperanza que tiene que transmitir. Creo que los aportes de Juan Antonio Coloma, de Juan Sutil en el comando han hecho muy bien, así es que estoy contento por cómo se van haciendo las cosas. Se están dando dinámicas programáticas, contenidos programáticos, recorriendo ella el país. Estuvo en Arica, en Antofagasta la semana que recién terminó, con muy buena cobertura, con muy buena calle, que eso para mí es muy importante. Así es que estoy contento y optimista, sabiendo dónde estamos parados. Razonablemente optimista. Sabiendo dónde estamos parados, razonablemente optimista. Empezó la campaña, tenemos 3 meses para hacer ver por qué ella creo que es la mejor opción para la presidencia del país. Le voy a preguntar después sobre eso, pero a propósito de Juan Sutil, el incidente sobre el gobierno dictatorial versus la dictadura y todo eso, ¿cómo lo evalúa? Yo leí la declaración, la verdad es que hay un juego de palabras ahí que creo que se sacó de contexto, pero porque él dice, ¿Se sacó de contexto? dice, ya no me acuerdo cómo lo dice exactamente. Los pero mejores momentos de la historia, lo cita Carlos Peña hoy día en su columna, los mejores momentos de la historia de Chile, del punto de vista político, fueron, supongo, el término del gobierno militar dictatorial, ¿no es cierto? Para mí no fue una dictadura, porque las dictaduras se perpetúan en el poder. El gobierno fue dictatorial y terminó, y eso fue una salida negociada, democrática. ¿Cuál es la fuera de contexto? Porque lo que hace es que dice él pone una diferenciación entre dictadura y gobierno dictatorial. Entre dictadura y gobierno dictatorial, los que terminan y los que no terminan. Pero no me voy a alargar sobre esto, Iván. Evidentemente el gobierno militar fue una dictadura militar. La diferencia que creo que trató de hacer Juan Sutil es que hay dictaduras militares que no se acaban nunca, o se acaban cuando se muere el dictador. Esta fue una que terminó de manera pactada, como todos sabemos, en 1989. Se pregunta Carlos Peña en su columna de hoy día, ¿por qué a la derecha liberal le cuesta tanto condenar a la dictadura? Yo no tengo ningún problema en decir que fue una dictadura militar. Te voy a contar una anécdota de nuestra época en la universidad. A propósito de algo parecido. Debate en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, según mi memoria. Y la pregunta que se hacía era, ¿Chile vive en un Estado de Derecho? ¿Sí o no? Esto en los años 80. En los años, claro, 86, 87, por ahí. Entonces, invitados, Castillo Velasco, creo que era uno, Arriagada, General Arriagada, otro, y Jaime Guzmán, el tercero. Entonces, yo soy general de la Católica, fui a ver y Castillo Velasco se demoró como media hora en explicar que Chile no vivía en un Estado de Derecho. General Arriagada, otra media hora en explicar exactamente lo mismo. Y Jaime Guzmán, me acuerdo que, porque era como la expectación, ¿qué iba a decir Jaime Guzmán? Entonces dice, bueno, yo no sé por qué llevamos una hora discutiendo eso, si es obvio que no vivimos en un Estado de Derecho. Punto. El punto es cómo volvemos a un Estado de Derecho. El gobierno militar, evidentemente, fue una dictadura que terminó de manera pactada en el mecanismo de la Constitución del 80, modificado al final en la transición, y punto. Pero no sacamos nada con tratar de vestir algo de una manera que no lo fue. Ahora, cerramos el punto. Sí. Abramos otro. El jefe de estrategia del comando de Evelyn Matei vuelve a abrir un punto que parecía que estaba cerrado. ¿No es un error? Lo que pasa es que vuelvo a decir, se trató solo, a mi entender, con esas declaraciones, de una diferencia entre dictaduras que se perpetúan y dictaduras que terminan de manera pactada. ¿Pero era necesario? Punto. Le preguntaron, él contestó. Esto es como lo que le decían a don Francisco. ¿Era necesario, Mario? No sé si era necesario o no necesario. No le veo mayor importancia. Creo que está totalmente aclarado. Después, por lo que él mismo señaló. Oiga, hablemos de otros desórdenes. Al interior de RN. Sí. A usted esta semana lo trataron, hasta lo compararon con Nicolás Maduro. ¿Le pareció ofensivo esto? Existe una muy arraigada costumbre de la política. ¿Qué es lo que lleva más titulares normalmente?
criticar a los propios. Es como una receta infalible. Es que claro, si tú eres del un gobierno, hombre muerde a un perro, pues, si tú eres del gobierno, ¿qué es lo que se lleva a titulares para un parlamentario de gobierno? Criticar al gobierno. Sí. Que yo critique al gobierno. Porque es la anomalía. No saca nada, porque es la excepción se come. Y también existe esto de tener conversaciones privadas, porque todo eso son WhatsApp privados, en chat privados, y alguien que participa se los pasa a la prensa y dice, oye, mira lo que se abre en chat privados, qué sé yo. Eso, no sé, de Maduro creo que... La verdad es que ni leí mucho. La frase de ni Nicolás Maduro se atrevió a tanto. Eso porque usted no ha llamado a elecciones para la directiva de RN. Pero, para tranquilidad de todos, nunca en Renovación Nacional, y creo que nunca en ningún partido político, se hacen elecciones internas mientras se está haciendo la elección nacional de presidente de la República y de parlamentarios. Ya, usted no se quiere perpetuar en el poder. No, esto está clarísimo. ¿Y por qué está porque tan además ha ocurrido otras veces. Lo que va a ocurrir acá, yo no me voy a repostular, no lo tengo pensado, y las elecciones van a ser como habitualmente ocurre en los años electorales en marzo del próximo año. ¿Y por qué el alcalde de Santiago está tan enojado? Lo ignoro. ¿Cómo lo ignora? Lo ignoro. Ya, somos pocos y nos conocemos mucho. De verdad no lo sé. Pero si sabe que está enojado porque hay unos candidatos que que el partido no nombró para la... Sí, pero eso no me parece que sea suficiente materia de enojo. Podrían estar enojados muchos. Pero uno se puede enojar por otros lo que pueden quiera. estar contentos. Pero usted entiende que Desbordes está enojado por eso, por el diputado Jorge Durán. Entiendo que está molesto, pero esa decisión respecto de Jorge Durán no me corresponde a mí. Fue una decisión del Tribunal Supremo del partido que decidió mantener la suspensión de Jorge Durán. Y en esas condiciones, yo como presidente del partido no puedo desacatar lo que dice el Tribunal Supremo porque me terminarían expulsando a mí del partido. Y por lo tanto, eso es algo, me imagino que es un enojo con el Tribunal Supremo, pero no con la dirección del partido. Y lo otro, lo de Miguel Mellado, que se termina yendo del partido, se va, renuncia y se va con Cast. Ya lo había hecho el 2021 todo esto, pero sin renunciar a RN. Esto es una noticia que se repite. Para no citar cosas inapropiadas, fue el propio Miguel Mellado, en un podcast que hizo con Nicole Rodríguez, creo que se llama la periodista, hace un mes atrás, que dijo, no, como no me llevan de diputado, de senador, y no quiero ir de diputado, siento que el partido no me valora, me voy. Bueno, eso es. Pero la verdad es que en la Araucanía, que es donde él pertenece, teníamos, gracias a Dios, 3 muy buenas cartas. Miguel Becker, Jorge Radke y Miguel Mellado. Hicimos todos los análisis, contratamos todas las encuestas, hicimos y preguntamos en la región también cuáles eran las mejores perspectivas y no había duda de que de los dos que podíamos llevar, la dupla Miguel Becker y Jorge Radke, que han sido grandes diputados, era la mejor opción para el país y para el partido. Así es que, ¿y eso usted lo conversó con Mellado? Absolutamente. ¿Y Mellado no? Todas las cartas arriba de la mesa y él dijo, no, bueno, entonces me voy. Miguel, te ofrecemos ir de diputado. Sigue de diputado porque lo has hecho bien. Y dijo, no quiero. ¿Es cierto que venía trabajando con Cast o con la gente de Cast en la región desde antes? No lo sé. Ya, no había un reclamo al interior de RN sobre esto. No. Ni tampoco estaba pasado al Tribunal Supremo ni nada. Entiendo, creo que se pasó al Tribunal Supremo después de esas declaraciones de hace como 2 o 3 semanas atrás. Ya. Pero ya estaba hecho. Lo que sí parece que en Matei no le gustaba mucho, porque trascendió que la candidata hace unos par de meses se fue a juntar con los parlamentarios a Valparaíso y parece que se molestó mucho con algo que dijo Mellado ahí. Lo que pasa es que en política hay personas que se expresan más rudamente que otras respecto de ciertos problemas. Probablemente no fue muy afortunada la forma en que Miguel se refirió a lo que se estaba conversando en este momento. Sí, que eran las vocerías de la candidata. Sí, él le estaba criticando eso. Pero eso es lo que se supo, digamos. No creo que merezca más que análisis. Eso. Ya, lo último sobre la lista parlamentaria. ¿Qué le parece el episodio Calisto? ¿Tan problemático que fue? Mire cómo se resolvió. El episodio Calisto fue muy conversado en el Partido Demócrata y, por supuesto, también con nosotros en el momento en que estábamos haciendo todo esto. Se vieron todos los análisis y finalmente se llegó a la conclusión por muchos de que, dada la situación, la controversia que existía, la causa en que el propio Consejo de Defensa del Estado se aparecía querellándose, lo más apropiado es que Miguel Ángel fuera como candidato independiente. ¿Usted compartía esa decisión? Encontrando opinable, porque en mí también siempre pesa el tema de la presunción de inocencia. Me carga, porque además la historia nos demuestra eso,
me carga condenar y dictar sentencias antes de que la justicia se haya pronunciado. Pero esto, más que desde un punto de vista jurídico, había un tema prudencial político. Y desde ese punto de vista se optó por el camino, y él estuvo de acuerdo, eso es lo que se nos transmitió a nosotros, de ir como independiente. Lo que no pareciera haber estado en los libros de nadie, ni del Partido Demócrata, ni de nadie, era que finalmente terminaran inscritos en una lista aparte, que era la del Frente Regionalista Verde y otros asociados. Que es oficialista, digamos. Y que además es oficialista, siendo que él se define, o en principio sí lo ha dicho, como opositor. Es parte de las singularidades de los procesos políticos electorales, llamémoslo así, que ocurrió esta vez en Aysén. Ya no se le puede considerar un diputado opositor, entonces, ¿o sí? ¿Qué? No sé cómo se va a situar él en estos días. Esto acaba de ocurrir. Tampoco está por él el Matei. Le contestó a Quique Mujica en un artículo, para un artículo del CNE que no tiene opción presidencial por ahora. Yo creo que él va a jugar a la no opción presidencial. Es una intuición mía, que va a tratar de jugar a no opciones presidenciales y que la gente vote y le reconozca a él su trabajo como diputado. Ya. ¿Un chascarro o algo peor? No, son decisiones de él. ¿Cómo lo califica? Es que es una decisión totalmente de él, la de haber ido como independiente, después de decir no voy como independiente, voy en la lista del Frente Regionalista Verde. En fin, no asumo ninguna responsabilidad ni compromiso en lo que Miguel Ángel Calisto haya decidido él por él. ¿Qué le parece el cambio de gabinete, la salida del ministro Marcel? El ministro Marcel, a mi juicio, cumplía y cumplió desde el inicio un rol extremadamente importante en el gobierno. Era como dentro de un gabinete bastante joven en términos generales, un gobierno joven con un presidente joven y sin experiencia de gobierno, Marcel evidentemente cumplía un rol extremadamente importante y creo que lo hizo notar durante todo este proceso, al igual como yo considero que era el rol de Carolina Toá mientras fue ministra del Interior. Me parece que ellos, junto al presidente Boric, por supuesto, fueron los que llevaron la ruta y el ritmo del gobierno. Por lo tanto, esto me parece que para el gobierno es un cambio sensible, sumamente sensible. Viene la discusión de presupuesto, en la prensa ha salido muchísimo al respecto, es una discusión clave, muy importante para el país, para ver cómo seguimos en esta confluencia de ingresos y gastos. Hay que seguir en el esfuerzo que probablemente ha sido, y el mismo ministro Marcel lo reconoce, la piedra en el zapato, es no haber llegado a la confluencia de ingresos y gastos equilibrados, y por tanto el país sigue en un proceso de endeudamiento cada vez más presionante y que hay que intentar resolver. Y por propósito de eso, el ministro Grau decía en el bloque anterior, ahí mismo, decía, este va a ser un presupuesto responsable, ese es el adjetivo con el que lo definió, muy responsable en materia de estabilidad, de equilibrio fiscal. Sí. Aquí todos los parlamentarios, principalmente los oficialistas, pero todos los parlamentarios tienen su medida en año electoral. ¿Usted cree que es capaz de controlar a los parlamentarios de RN, por lo menos, para que no ejerzan presión sobre el gasto? Todos estamos absolutamente conscientes de que el presupuesto debe ser responsable y la verdad es que no este presupuesto en particular, lo debía ser el del año pasado. Logramos un acuerdo de rebaja de gastos de entrada de cerca de 600 millones de dólares y también una meta de gasto distinta a la que inicialmente se proyectaba. Y este es un esfuerzo que tenemos que seguir haciendo día a día. Hay que hacer un presupuesto que efectivamente va a ser muy ajustado, tiene que ser muy responsable. Casi todos los gastos del presupuesto ya están en la práctica bastante comprometidos y por lo tanto cómo se construya y las posibilidades de holguras que le dejen al gobierno próximo es un tema extremadamente importante. Nos queda poquito tiempo, pero sí. En una entrevista de María José Gutiérrez hoy en DF+, Javier Echeverry, el exdirector de Impuestos Internos, dice que se habla mucho de la ley de pensiones, que Janet Jara habla mucho de la ley de pensiones, y dice, pero al final, en el Senado, el que sacó la ley de pensiones fue el ministro Marcel. Ella tuvo que salir de las discusiones en algunos casos para que la ley pudiera seguir avanzando. Usted estaba en esa negociación. Sí. ¿Usted confirma esto? Como ninguna de las personas que están hablando ahí estaban en la mesa de conversaciones, lo que yo puedo dar testimonio es que en toda la reforma de pensiones estuvieron siempre presentes el ministro Marcel y la ministra Jara. Cada uno cumplía un rol, cada uno además tenía que hacer un trabajo hacia atrás respecto de sus propios parlamentarios.
Al presidente Boric también lo vi comprometido, si bien hubo cambios muy copernicanos probablemente de lo que era el primer proyecto de pensiones. Yo siempre vi a ambos trabajando en esto, como también fuimos algunos senadores los que estuvimos en coordinación con los diputados trabajando para que esto llegara a su buen término. Una última cosa, a propósito de Miguel Mellado, que se va donde Kast, que no es el primero en RN, ¿está empezando una peregrinación de RN hacia Kast? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo pretende contener ese impulso? Las peregrinaciones son normalmente actos religiosos. Espero que algo así no llegue a ocurrir, no llegue a ocurrir nunca. No, yo veo al partido para comprometido. El carácter laico de RN. Justamente, veo al partido comprometido y por lo tanto en los consejos generales, en la comisión política, no hay ninguna duda de cuál es el camino y por qué queremos seguir apoyando a Evelyn Matei. Oiga, y una última cosa. Le preguntan hoy día al senador Felipe Kast, que es senador por la Araucanía, que no va a la reelección, entrevista a Gabriel Pardo en el Mercurio. Republicanos hace política liderando el resto de Bópoli proponiendo algunas políticas públicas y dice, si llegara a ganar José Antonio Kast, yo espero que Bópoli no sea parte de ese gobierno. ¿Qué va a hacer RN si eventualmente gana José Antonio Kast? ¿Sería parte de ese gobierno? Si tengo unos minutitos, quisiera... Uno y medio. Si uno mira los programas de gobierno, porque han salido algunos análisis de principales medidas de Evelyn Matei y de Kast, la verdad es que en muchas cosas hay similitudes. Pero donde se producen las grandes diferencias son en cómo se aterriza esto a la política cotidiana. Y lo quiero señalar de la siguiente manera. ¿Y por qué es la diferencia, dónde está la diferencia de base de una candidatura y de un gobierno de Evelyn Matei respecto de uno republicano? Y lo miro respecto de este propio gobierno. Después de los dos procesos constitucionales, bueno, todos los partidos nos preguntamos qué hacer. Chile Vamos, y Evelyn Matei, parte de ello, dijo, bueno, tratemos de que este gobierno logre sacar cosas importantes, bien hechas, como la reforma de pensiones, sacar una ley de 40 horas que esté bien hecha, que dé flexibilidad, que no esté constreñida a 40 horas semanales, sino que sea en un periodo de tiempo, que las faenas mineras tengan un trato distinto, que las faenas portuarias, que los transportistas, en fin, trabajemos en eso. Saquemos leyes de seguridad, la ley Naim Retamal, clave para la protección de policías, saquemos la nueva ley antiterrorista, clave también para el combate, ley de usurpación, esto. Bueno, eso es plantearse positivamente y mirando el futuro. La posición política del Partido Republicano fue, yo voy a decir a todo que no. Yo no voy a aportar nada. No hay acuerdo. No voy a dar acuerdo en nada. ¿Por qué? Porque yo soy un opositor que quiero que a este gobierno le vaya mal. A nosotros, como Chile Vamos, nos interesa que a todos los gobiernos le vaya lo mejor posible. Incluyendo un eventual de Kast. Y Kast. siempre vamos a colaborar. Un eventual gobierno de Kast, naturalmente, en lo que es el área ejecutiva, va a tener sus cuadros propios, tiene que llamar a sus aliados naturales. José Antonio Kast y los republicanos lo han dicho muchas veces. Nosotros nos sentimos mucho más cerca de Johannes Kaiser que de Evelyn Matei. Por lo tanto, tendrán que recurrir a los cuadros de Johannes Kaiser y tendrán que recurrir a los cuadros del Partido Social Cristiano. Y nosotros, desde el Congreso, por supuesto que siempre vamos a estar dispuestos a hacer lo mejor para el país. O sea, porque esa es nuestra vocación. No va a pasar lo mismo que el Frente Amplio del Socialismo Democrático, que el Socialismo Democrático entró a apuntalar al gobierno. Yo creo que el socialismo democrático entró a apuntalar al actual gobierno cuando se vio extremadamente complicado. Y que así, en fin, no daban pie con bola, diciéndolo muy coloquialmente. Y ahí entra lo que se transformó finalmente en el sello de este gobierno. Así es que vuelvo al punto inicial. En una situación así. En lo que queda de campaña, nosotros esperamos que los chilenos entiendan que los partidos y las coaliciones, y coaliciones amplias que hemos intentado hacer y que hemos hecho desde amarillos, demócratas, etcétera, hasta llegar a la UDI, somos de aquellas coaliciones que nos sentamos y tratamos de hacer siempre las cosas bien. Y nunca nos sentamos desde la negación a hacer política. Con el senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, hoy en Mesa Central. Senador, muchas gracias por la gentileza. Muchas gracias, Iván. Nos vamos a la pausa rápidamente. En el siguiente bloque, el senador del PPD y vos.